En la ley 24660 se siguió la misma técnica legislativa del decreto 412/58, es decir, se declaró que la ley era complementaria del Código Penal, lo dice el artículo 229 de la ley, esta ley es complementaria del Código Penal, dice, y el 228 dice, la Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente. De vuelta, como si fueran generales gobernando a las provincias y dándole orden, me parece una técnica legislativa inadecuada en una ley, el Congreso de la Nación, los legisladores de la Nación le den instrucciones de cómo tienen que legislar a los legisladores de las provincias, la verdad no sé si es lo mejor. Pero bueno, también es cierto que es respetuoso porque dice procederán a concordarlas, no está derogando las normas, pero está diciendo que va a ser necesario concordarlas. Ahora, teniendo en cuenta lo que había pasado hace 40 años, hubiera sido mejor que ejercieran las atribuciones de dictar un régimen común para todo el país y declararlo, incorporarlo a la parte general del Código Penal, y eso hubiera tenido más éxito, tal vez. Tenía algunas otras trampitas la ley que generaban que fuera obligatorio para las provincias hacer adecuaciones, porque, por ejemplo, incorporaban las penas alternativas. Entonces, ¿qué provincia va a seguir ejecutando las penas si hay penas alternativas y no las va a aplicar? Está bien que con un régimen tan reducido, tan limitado, tan aplicable a tan pocos casos que no eran particularmente relevantes. Pero el artículo 35 y concordantes, si no estaban regulados en la provincia, algo había que hacer o había que aplicar la regulación nacional. Lo mismo con la libertad asistida, eso sí que era muy importante, porque el tema de la reincidencia y el egreso abrupto de prisión al final de la condena es un tema que a todo el mundo preocupaba y que venía muy bien este instituto, por supuesto muy esperado por los internos, pero venía muy bien este instituto de permitir una liberación vigilada 6 meses antes del agotamiento de la pena. Esto sí generó mucha preocupación en la provincia de Buenos Aires, hubo desórdenes en las cárceles cuando los jueces provinciales denegaron la libertad asistida porque decían que no era un instituto de la legislación de ejecución penal provincial, y esto motivó que se sancionara una nueva ley en la provincia de Buenos Aires, la ley 12256, que siguiendo la tradición provincial reguló un régimen de progresividad muy distinto del régimen nacional. En Nación el régimen de progresividad está estructurado en base a tres regímenes: el régimen cerrado, porque comenzaría la ejecución de una condena, el semiabierto y el abierto. Se va evolucionando de uno a otro y se va pasando de los establecimientos del régimen cerrado, las prisiones de máxima seguridad, a las colonias penales y los establecimientos abiertos que en nuestro país están ubicados en el interior, en el ámbito federal están ubicados en el interior del país. Este mecanismo es el de Nación, pero en la provincia de Buenos Aires se decidió que en los tres regímenes, tanto en el régimen cerrado, en el régimen semiabierto y en el abierto, en los tres había salidas transitorias. Estas reguladas para el régimen abierto en el artículo 100, para el régimen semiabierto en el 146 y en el 160 de la ley provincial, la ley 12256, para el régimen cerrado. O sea que incluso en régimen cerrado un interno iba a tener determinada progresividad, menos que en el régimen abierto, pero iba a tener salidas transitorias antes del egreso de prisión, lo que no venía mal. Era un mecanismo muy interesante de controlar bien a dónde iba a ir a vivir, de cómo la gente se avenía a esto para poder tener estas salidas transitorias antes, y es un mecanismo de inspección muy fuerte que se está autorizando para organizar el dispositivo de las salidas transitorias. Es decir, de vuelta a la provincia de Buenos Aires reguló un régimen distinto. Bueno, pero esto es lo que hizo la ley 24660 en 1996. Resulta que el año pasado la modificaron la ley, una reforma terrible, yo creo que muy equivocada en la mayor parte de sus disposiciones. Ahora vamos a hablar de lo que se hizo con el régimen de la progresividad, que prácticamente desapareció con esta reforma. Y curiosamente se modificó este artículo 228. Ahora la ley dice, según el texto dado por la ley 27.375, la Nación procederá a readecuar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias existentes dentro de un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a efectos de concordarlas con sus disposiciones. De igual forma, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a readecuar la legislación y reglamentaciones penitenciarias. Pero el 229 dice, esta ley es complementaria del Código Penal en lo que hace a los cómputos de pena y regímenes de libertad condicional y libertad asistida. Ahora, en la ley 24660 de los cómputos de pena no se dice nada, porque los cómputos de pena están regulados en el artículo 24 del Código Penal, en otras disposiciones, no en la ley 24660.
salvo que se refiere, no sé, al artículo 140 que habla del estímulo educativo, pero tampoco es el cómputo de la pena, porque la pena no cambia por el estímulo educativo. Se adelanta el avance en la progresividad de los condenados, es otra regulación. O sea, esta referencia no se entiende bien a quién se ha hecho, pero lo que sí es claro es que lo único que sería complementario entonces sería lo que tiene que ver con el régimen de libertad condicional y libertad asistida. O sea, ahora estaríamos diciendo que esto solo puede estar regulado en el Código Penal. Esto tiene un destinatario expreso, sería la provincia de Buenos Aires, que reguló distinta la libertad asistida. La fue cambiando con el tiempo, ¿no? En la ley 12.256, en el artículo 104, la provincia de Buenos Aires, cuando incorporó el Instituto de la Libertad Asistida, porque era necesario para generar alguna igualdad con los presos federales, transcribió el artículo 54, pero eso lo dejó como regla para los casos de las condenas inferiores a 3 años. En los restantes casos, la libertad asistida procedía a partir del cumplimiento del término previsto en el artículo 13 del Código Penal, es decir, de los 2/3 de la condena, o sea, 6 meses antes de los 2/3 de la condena. Pero además hablaba del cumplimiento del término previsto en el artículo 13, y el término del artículo 13 se cumple para todas las condenas, para la de los primarios y también para los reincidentes, porque los reincidentes también pasan por los 2/3 de la pena. Entonces también en esa regulación se podía entender y se entendió, y yo vi muchas decisiones judiciales de la provincia de Buenos Aires donde a personas reincidentes que no iban a tener libertad condicional les daban libertad asistida 6 meses antes del término previsto para la libertad condicional que no iban a tener. Era un poco un disparate esa regulación, eso lo corrigió la provincia de Buenos Aires. Pero todavía hoy sigue teniendo una regulación distinta, o sea que esto tampoco se va a volver a cristalizar. Lo que sí es claro es que hoy la ley nacional no es el marco común en cuanto al régimen de progresividad, afortunadamente, porque se agravó tanto y ahora vamos a ver algunas de esas disposiciones que se han incorporado que han terminado de destrozar el régimen de la progresividad. Primero veamos en qué consistía el régimen de progresividad. La ley previó que iba a haber distintos periodos, un periodo de observación, en el cual se iba a hacer la historia criminológica. En la historia criminológica se iban a fijar los objetivos para el tratamiento penitenciario en distintas áreas de tratamiento. La reglamentación del artículo 13, eso está previsto en el artículo 13 de la ley 24660. La reglamentación de ese artículo está dada por el decreto 396/99, que en general viene publicado con el Código Penal, que es el que aprueba el reglamento de modalidades básicas de la ejecución. En el artículo 62 de ese decreto reglamentario se establece que las distintas áreas, las áreas que ahí se enumeran, que son la división seguridad, la división trabajo, la sección asistencia social y la sección educación, mensualmente los encargados de esas secciones deben informar distintas circunstancias con relación a cada uno de los internos. Entonces tienen que informar, por ejemplo, de la seguridad interna, el trato para con el personal, el trato para con los otros internos, el respeto el cumplimiento de los horarios. Entonces el interno, cuando es el horario de recuento, está parado donde tiene que estar parado, o hay que andar buscándolo, yendo a ver dónde anda, y genera todo un desorden que retrasa el recuento. El interno al personal se dirige educadamente o le escupe, le tira sangre y, no sé, y amenaza cada vez que se dirige al personal. Con los otros internos, ¿tiene un trato respetuoso, razonable, de camaradería o tiene un trato de capanga, sojuzga? Y esto es muy importante, la valoración de esa conducta por parte de los internos y que de eso dependa la evolución en la progresividad es un aspecto fundamental. Cuidado de las instalaciones. Tiene aseadas las instalaciones que se le asignan, tiene su celda hecho un desastre y vive entre las cucarachas. Cómo resuelve el problema de la higiene personal, cómo resuelve el problema del aseo en su celda. En su celda, cada vez que se le asigna algo, resulta que lo rompe para hacer facas y para destruir, o cuida los elementos que se implementan. Estas cosas, observadas periódicamente, se informan mensualmente y contribuyen a la calificación trimestral de concepto. Que el concepto va a ser la valoración de la evolución personal del interno, es decir, de cómo evoluciona personalmente en el objetivo, en el cumplimiento de los objetivos del tratamiento penitenciario. En el artículo 101 de la ley se dice que el concepto de los internos ponderará la evolución personal de los internos en
no lo dice, pero hay que deducirlo de la sistemática de la ley, del cumplimiento de la parte voluntaria del tratamiento, porque la calificación de conducta califica el cumplimiento del reglamento disciplinario, o sea, de la parte obligatoria de las reglas de conducta de la cárcel. En la sección educación, por ejemplo, asistencia, puntualidad, rendimiento académico del interno, estos son elementos a valorar en la calificación de concepto. En el trabajo lo mismo, rendimiento del trabajo que efectúa, puntualidad, presentismo. Y en el área social también, piensen ustedes los delitos intrafamiliares, por ejemplo, relación con la familia, trato con la familia, se ocupa de los hijos, pasa alimentos a la familia, trata de que los chicos vayan a la escuela, verifica, se preocupa por los cumpleaños, por la festividad de los chicos, o tiene a la familia haciendo tareas para él todo el tiempo y gestiones de todo tipo para los trámites que él necesita, o cuál es la relación con la familia, la mujer se va llorando cada vez que lo viene a ver, o tiene un incidente cada vez, o tiene relaciones sexuales en lugares no permitidos cada vez que tiene una visita, en fin, trato con la familia es algo que es muy importante ponderar. En el caso de los delitos intrafamiliares, a veces se da que, por ejemplo, una persona condenada por un abuso sexual intrafamiliar tiene muy buena relación con los hijos no abusados. Pero los hijos no abusados son los hermanos de la víctima que sigue viviendo con los hermanos, con lo cual esa buena relación es una forma de revictimizar a la víctima del delito contra la integridad sexual. Son temas que hay que observar también a lo largo de la ejecución de la condena y no puede ser que no pasen desapercibidos. Esto tiene que ser observado y tiene que ser ponderado en la calificación de concepto. Esto estaba dicho en la legislación. El régimen de calificaciones de conducta y concepto es algo que se modificó muchísimo en la ley 24660, porque el decreto 412/58 también se calificaba la conducta y el concepto, pero la conducta era el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Digamos, lo decía el artículo 50 del decreto 412, decía: el interno será calificado de acuerdo a la conducta que observa. Se entenderá por conducta la manifestación exterior de su actividad en lo que respecta a su adaptación a las normas disciplinarias. Fantástico, bien objetivo esto. Hay que tener presente que esto estaba en un decreto que comenzaba con un artículo 2 que decía: el condenado está obligado a acatar en su integridad el tratamiento penitenciario que se determine. Todo era obligatorio. Si el tratamiento prescribía la realización de operaciones de cirugía mayor o de cualquier otra intervención quirúrgica, con esto seguía, esta era la regla con la que seguía esta disposición que hablaba de la obligatoriedad de un tratamiento penitenciario pensado en un tratamiento lombrosiano con hasta operaciones de cirugía mayor. Después venía una regla de consentimiento similar a la del medio libre para las operaciones de cirugía. Pero se estaba pensando en un tratamiento obligatorio en todas sus partes. O sea que si le fija como objetivo educarse, bueno, no va a clase, es una falta disciplinaria. No va al hospital, es una falta disciplinaria. Si lo tiene prescripto en el tratamiento, todo es parte obligatoria de la conducta. En este sentido, este artículo 50 parecía limitar la calificación de conducta al cumplimiento de la norma disciplinaria, pero resulta que las normas disciplinarias abarcaban todo. Entonces era bastante completo. El artículo 51 decía: se calificará a sí mismo al interno de acuerdo al concepto que merezca, según lo que se deduzca partiendo de las manifestaciones de su conducta sobre su carácter, tendencias, moralidad o demás cualidades personales con objeto de formular un juicio sobre el grado de recuperación alcanzado. Entonces empezaba muy objetivo, parecía: se calificará a sí mismo el interno de acuerdo al concepto que merezca, según lo que se deduzca partiendo de las manifestaciones de su conducta. Hasta ahí la parte objetiva. Partiendo de las manifestaciones de conducta, pero sobre su carácter, o sea, de las manifestaciones de la conducta tenemos que deducir el carácter, las tendencias, la moralidad o demás cualidades personales, o sea, ahí vamos a calificar las cualidades de la personalidad del sujeto, con objeto de formular un juicio sobre el grado de recuperación alcanzado. O sea que estas iban a ser las condiciones personales, las tendencias, la moralidad, iban a ser las que iban a permitir deducir el juicio de valor de cómo esta persona va a tener posibilidad de reinsertarse socialmente. Esto era derecho penal de autor liso y llano, no hay otra forma de ver esta disposición. Estas son las normas que critica, por ejemplo, Ferraioli cuando dice que Ferraioli fundamenta que el derecho de ejecución penal es administrativo porque se ocupa de valorar este tipo de cosas. Claro, el derecho italiano dice algo parecido a esto,
y entonces pareciera que se ocupan en las autoridades penitenciarias de valorar aspectos subjetivos, inverificables en un juicio objetivo. Tiene razón, esto es inverificable. ¿Cómo verificar la moralidad de alguien sino a través de un juicio mágico respecto a que lo vemos y nos parece que es un inmoral, o lo vemos y nos parece que tiene tendencias que lo perturban? O sea, estamos haciendo pronósticos de personalidad de autor. Esto cambió muchísimo. Ahora dice la ley 24660, el artículo 101, está escrito por gente que conocía la ley, entonces emplean hasta las mismas palabras, ¿no? Dice el artículo 101, el interno será calificado a sí mismo de acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal, de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social. Parece decir lo mismo, pero no dice para nada lo mismo. Está diciendo que se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal. O sea, no es la evolución de la personalidad, que en los adultos la personalidad no evoluciona por definición. En los jóvenes puede estar la información y evolucionar, en los adultos está dada la personalidad con determinadas características, sino de la evolución personal, de que es la conducta de él o el comportamiento de él y el cumplimiento por parte de él en su evolución personal de los objetivos del tratamiento penitenciario individual. Para eso se le fijan objetivos para verificar que él tenga una evolución personal favorable. La evolución personal favorable implicaría cumplir los objetivos del tratamiento penitenciario. Entonces, este artículo 101 de la ley 24660, que afortunadamente no lo tocó la última reforma, es el día y la noche en comparado con la norma anterior. La norma anterior era derecho penal de autor. Esto admite una interpretación, en mi opinión, ¿no? Hay otra gente que leyó esta norma, por ejemplo, Juan Lewis escribió su tesis y él opina que esto es derecho penal de autor también. Yo creo que se puede esto releer en una lectura compatible con la Constitución y con el derecho penal de acto, entendiendo que acá lo que corresponde entender como evolución personal es la evolución personal en el cumplimiento de los objetivos fijados al momento de elaborar la historia criminológica conforme lo marca el artículo 13. O sea, este artículo 101 hay que leerlo sistemáticamente con el artículo 13 de la ley, que habla de fijarle objetivos de tratamiento. Y esto es lo que previó la reglamentación, porque el artículo 62, cuando reglamenta este artículo, está diciendo que las distintas áreas de tratamiento van a informar el cumplimiento de los objetivos que se le fijaron, la puntualidad, el presentismo, el rendimiento en distintas áreas de evaluación. Y el artículo 100 también parece decir lo mismo: el interno será calificado de acuerdo a su conducta. Se entenderá por conducta la observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia dentro del establecimiento. Ahí ya tenemos la diferencia. O sea, las normas de disciplina no son como antes, algo que regulan todo lo que pasa en el establecimiento, porque todo el tratamiento es obligatorio y entonces todo está regido por las reglas de la disciplina, sino que ahora las normas de disciplina solo regulan la convivencia, el orden y nada más, dice acá. Este artículo 100 hay que concordarlo con el artículo 5 de la ley. El artículo 5 distingue las tareas, la parte obligatoria del tratamiento, ahora sí, y de la parte voluntaria. Dice el artículo 5, el tratamiento del condenado deberá ser programado, individualizado y obligatorio respecto a las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario, o sea, la parte educativa, la parte de tratamiento psicológico, la parte de actividades culturales, las partes de las relaciones sociales, todo eso son aspectos voluntarios del tratamiento. Deberá atenderse a las condiciones personales del condenado y sus intereses y necesidades durante la internación y en el momento del egreso. Esta es la versión reformada del artículo, que no ha cambiado en lo sustancial, o sea, en lo sustancial sigue diciendo lo que decía la ley 24660. Los aspectos obligatorios del tratamiento son los que tienen que ver con el orden, la convivencia y la disciplina, y los aspectos voluntarios no entran dentro de lo obligatorio, pero se van a valorar en la calificación de concepto como cumplimiento de objetivos de tratamiento. Entonces, ahora la calificación de conducta pasó a ser algo más restringido a lo que tiene que ver con la convivencia y con la conducta objetiva del interno en cuanto al respeto de las normas de disciplina, que están acotadas ahora a reglas de convivencia y a reglas de respeto de la autoridad dentro del sistema penitenciario. Este sistema de calificación de conducta y concepto, bien llevado, permitiría a lo largo de los años tener un juicio bastante interesante sobre el desenvolvimiento de las personas privadas de la libertad.
Bueno, reparemos también que acá en el artículo 5, sigue diciendo también en el artículo 5, que el tratamiento será individualizado. ¿Qué quiere decir que será individualizado el tratamiento? Bueno, esto el artículo 13, cuando regula cómo se organiza el tratamiento penitenciario, dispone eh, que en el periodo de observación consiste en el estudio médico, psicológico, social del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológico. Comenzará con la recepción del testimonio y la sentencia del organismo técnico criminológico, el que deberá expedirse dentro de los 30 días. Recabando la cooperación del interno, el equipo interdisciplinario confeccionará la historia criminológica. Durante el periodo de observación, el organismo técnico criminológico tendrá a su cargo realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y pronóstico criminológico. Todo ello se centrará en una historia criminológica debidamente foliada y rubricada que se mantendrá permanentemente actualizada con la información resultante de la ejecución de la pena y el tratamiento instaurado. Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento a los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus inquietudes. Indicar la fase del periodo de tratamiento que se propone para incorporar al condenado y el establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado. Esta es la redacción actual de la Ley 24660 dada por la Ley 27375. La redacción original decía que el equipo criminológico iba a indicar el periodo o fase del periodo al que podía corresponder incorporar el interno. O sea que esto permitía una mayor individualización en la redacción original de la Ley 24660, es decir, permitía que el interno fuera incorporado a cualquiera de los 4 periodos de tratamiento de la progresividad. En el artículo 12 se definen los periodos de la progresividad, el periodo de observación, el periodo de tratamiento, el periodo de prueba y el de libertad condicional. Podía ser incorporado entonces un interno directamente, por ejemplo, al periodo de libertad condicional. El hecho de haber cambiado esto impide hoy que se coloque a un interno directamente en el periodo de libertad condicional. No. O sea, también es un disparate porque obviamente si un interno, cuando se comienza a labrar la historia criminológica, ya está en condiciones de incorporarse a la libertad condicional por el término de prisión cumplido, por la prisión preventiva que cumplió, por ejemplo, lo condenaron a 6 años y ya pasó los 4 años, lógicamente, la primera incorporación de ese interno, lo primero que se va a ver es si corresponde otorgarle o no la libertad condicional. Podrá ser que se la otorgue, no podrá ser que no. Generalmente lo que debiera ocurrir en esos casos es que ni siquiera se haga la historia criminológica, sino que opine el Centro de Observación de Procesados. Lamentablemente los tribunales orales en la capital federal está ocurriendo esto, no sé si ocurre en el interior del país, obviamente no va a ocurrir en un fuero en el cual el mismo juez tenga intervención en el dictado de la condena y en la ejecución. Pero en la capital federal los tribunales orales no están otorgando las excarcelaciones en términos de libertad condicional en la mayoría de los casos y se está obligando a elaborar historias criminológicas en todos estos casos. Y en esos casos lo que ocurre es que cuando la opinión es favorable de la autoridad penitenciaria, cuando la persona viene bien calificada, cuando venía todo bien, se lo incorpora a la libertad condicional. Es decir, la primera incorporación, lo diga o no lo diga ahora la norma, igual va a ser la incorporación al periodo de libertad condicional. Por lo cual es un poco un disparate esta reforma que intentó retrogradar o impedir esto. El texto original de la ley permitía incorporar directamente al periodo de observación. Igual la ley hoy permite incorporar dice, la fase del periodo de tratamiento que se lo propone incorporar, por lo cual podría ser incorporado dentro del periodo de tratamiento. Las fases son observación, consolidación y confianza. 3 fases. Podría ser incorporado directamente a la última fase de confianza, por ejemplo, que ya implica dentro de una unidad carcelaria por ahí alojarse por fuera del cordón de seguridad, circular libremente, trabajar sin vigilancia. Y lo último es determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su autorización si fuera menester. Esto tiene que ver con la individualización también. ¿Por qué un tiempo mínimo? Porque el tratamiento trimestralmente se van renovando las calificaciones. Cuando se renovó la calificación, si mejoró, se lo puede avanzar en la progresividad. Si empeoró la calificación, por ahí se lo puede retrogradar en la progresividad, es decir, hay que adecuar a las circunstancias concretas. Pero en una condena corta, por ejemplo, los tiempos pueden ser convenientes fijarlos en tiempos menores. En vez de esperar un trimestre, decidir, bueno, y el mes que viene vamos a ver qué pasa con la calificación que podemos formar para el mes que viene. Y podemos fijar objetivos para el mes que viene para tomar una decisión
que permita dotar de progresividad antes de que la persona egrese libertad. Es decir, esto se mantuvo. Se suprimió, en cambio, decía el texto original, que se procedería a actualizar el tratamiento por lo menos semestralmente, y ahora se suprimió eso. No entiendo por qué lo suprimieron, y cuál está en el reglamento de procedimientos en el decreto 396/99, creo que sigue estando el plazo de los 6 meses, con lo cual suprimieron la ley, no modifica sustancialmente la cuestión. Se incorporó ahora un artículo 13 bis, que dice que a los efectos de dar cumplimiento a los recaudos del artículo anterior, se procede de la siguiente forma. Todo condenado será trasladado a un centro de observación en un término de 48 horas de notificar la sentencia firme en la unidad penal. La unidad de servicio judicial del establecimiento penitenciario de que se trate iniciará un expediente adjuntando copia de la sentencia, premisa del concepto, conducta, informe, antecedentes judiciales, devolución del régimen y en el tratamiento, si los hubiere, y el estudio médico correspondiente. Dicho expediente completo y así confeccionado será remitido al organismo técnico criminológico a fin de dar cumplimiento a la totalidad de las previsiones previstas para dicho periodo. El informe del organismo técnico criminológico deberá indicar específicamente los factores que inciden en la producción de la conducta criminal y la modificación a lograr en la personalidad del interno para dar cumplimiento al tratamiento penitenciario. Reitero, el informe del organismo técnico criminológico deberá indicar específicamente los factores que inciden en la producción de la conducta criminal y las modificaciones a lograr en la personalidad del interno para dar cumplimiento al tratamiento penitenciario. Esto es algo que no es compatible con la redacción actual de la ley, reitero. Artículo 101 actual, artículo 100 actual, cambiaron la forma de calificar la conducta y concepto. Antes se hablaba de derecho penal de autor en las calificaciones, ahora no. ¿Por qué reintroducir esto acá? Bueno, no se entiende, no es sistemática esta incorporación y es equivocada. Pensar que de la tipología de autor y del derecho penal de autor va a surgir un pronóstico certero de reincidencia es un error. Cumplimentados los incisos anteriores, el expediente será remitido a la dirección del penal, que lo derivará a la unidad de tratamiento, la que, conforme las indicaciones emanadas por el organismo técnico criminológico y previa evaluación de la necesidad de intervención de cada unidad del establecimiento, hará las derivaciones correspondientes. En todos los casos, los responsables de las unidades que hayan sido indicados para la realización del tratamiento penitenciario deberán emitir un informe pormenorizado acerca de la evolución del interno. Dicho informe será elaborado cada 30 días y elevado al Consejo Correccional, debiendo ser archivado el mismo. Esto está previsto en el artículo 62 del decreto 396/99, ahora se incorpora en la ley. Bueno, no es mala decisión, por ahí es una buena idea que esto esté en una ley que se incorpora al Código Penal en vez de estar en un reglamento que no es conocido para las provincias. Cuando el interno, por un ingreso anterior como condenado en el Servicio Penitenciario Federal, ya tuviera historia criminológica, esta deberá ser remitida de inmediato al organismo técnico criminológico y establecimiento en que aquel se encuentra alojado durante el periodo de observación para su incorporación como antecedente a los estudios interdisciplinarios realizados. Esto también ocurre actualmente. Esta idea de un tratamiento centralizado de todos los internos se intentó implementar cuando se inauguró el Complejo Penitenciario Federal 1 y fracasó, porque es imposible que haya un centro de observación en condiciones de hacer el tratamiento a miles de internos. No hay tiempo material para hacer eso. Entonces, esta idea de centralizar la confección, que es el objetivo principal de la primera parte del artículo, me parece a mí que es equivocada. El resto de las disposiciones, algunas me parece que no son sistemáticas y otras es una decisión tal vez no equivocada de incorporar a la ley aspectos reglamentarios que ya estaban previstos en el reglamento. Bueno, una vez incorporado el interno al periodo de tratamiento, puede ingresar de vuelta por la fase de socialización, por la fase de consolidación o ir a la fase de confianza. Lo lógico es en la individualización tomar en consideración el tiempo cumplido del interno. Y el artículo 11 de la ley sigue diciendo, ahora se modificó también, esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad.